La famosa Operació Catalunya ha perseguit víctimes molt diverses, Artur Mas, Jordi Pujol, Xavier Trias, el major Trapero, el fiscal Martín Rodríguez Sol, tota una entitat bancària com la BPA, però segurament el cas més flagrant de tots és el cas de qui va ser president del Barça, Sandro Rosell, i el seu soci, en Joan Basolí. Aquesta policia patriòtica va situar Rosell a l'òrbita de l'independentisme i se les en van pescar de tots colors per garantir que acabés detingut. El resultat és molt conegut. El Sandro Rosell i el Joan Basolí van passar gairebé 2 anys en presó preventiva, tancats, malgrat que el tribunal que els va jutjar els va absoldre de tots els càrrecs. Una de las figuras clave en aquella operación va a ser el comisario Villarejo. Comisario Villarejo, buen día, muchas gracias. Buenos días. ¿Quién señaló Sandro Rosell como objetivo en el marco de la Operación Cataluña? Insisto, lo que periodísticamente se ha llamado Operación Cataluña es una operación del gobierno que tenía por fin, digamos, evitar toda la tendencia que había independentista, es decir, de la ruptura de la unidad de España y tal. Y por lo tanto, aun cuando se ha tratado de presentar como que era la policía patriótica y tal, es, digamos, una minucia, es como si pensamos que es la cola la que mueve el perro, ¿no? Y no al revés, ¿no? Existe, digamos, una cuestión de interés nacional, y la cuestión de interés nacional solamente se pivota desde el presidente de gobierno, vicepresidenta en este caso, el Centro Nacional de Inteligencia, y luego está la policía y la Guardia Civil la que hace algunas labores operativas. En el caso del señor Rosell, cuando yo formo parte, digamos, de esa estructura de análisis y de verificación de ese movimiento independentista, se me presenta dentro del esquema de trabajo como lo que se llama un OP, que es un objetivo prioritario. En el CNI también se le dice PP, ¿no? Pepero, o sea, PP, pero es persona perseguible o algo así, ¿no? En definitiva, y el objetivo del señor Rosell es una persona muy problemática, porque tiene mucho poder dentro de los medios de comunicación y tiene mucho poder como por sus vinculaciones dentro del Club de Fútbol Barcelona, tal, etcétera, etcétera, y como consecuencia es una persona, es un motor del independentismo. Yo hago las primeras verificaciones, veo que no es así, y en algunos de mis informes, de mis notas de inteligencia, la última, la del 2014, lo descarto totalmente. Y digo, este señor no tiene nada que ver con el independentismo, tiene negocios, está vinculado en el mundo del fútbol, nada más, ¿no? Y a partir del 2014 yo me aparto en gran medida de lo que es lo que llaman los medios de comunicación la Operación Cataluña, en gran medida. Me encargan unos trabajos concretos como era, digamos, conseguir que un íntimo amigo del rey emérito no siga adelante, que era un traficante de armas, el Asir, etcétera, etcétera. Y en el 2015 me encargan el tema referido a la señora Colina Larsen. Y en el 2016 me jubilo. O sea que, de alguna manera, mi calendario de actuación está muy clara y evidente, ¿no? De todas maneras, en una entrevista en el programa del Fax en TV3, usted dijo que convencieron a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, de ir a por Sandro Rosell a cambio de un ascenso al Tribunal Supremo. ¿Lamela era consciente de que Rosell era inocente, pero lo metió en la cárcel igualmente? Yo desconozco la mentalidad que tenía esta señora a la hora de tomar la decisión que tomó. Lo que no me cabe la menor duda es de que, por lo que he visto y he conocido después, no hubo bajo ningún concepto, ninguna razón seria y objetiva para mantenerlo en prisión a este señor. Entonces fueron elementos absolutamente gratuitos y, bueno, en base a que un juez digamos, tiene la potestad de decidir sobre el futuro de una persona simplemente porque así lo considera. Yo creo, que además es un dato evidente y objetivo, que esta señora tenía unos vínculos muy estrechos con el Centro Nacional de Inteligencia, y prueba de ello es porque esperaron que estuviera de guardia, también la utilizaron para detenerme a mí, ¿no? O sea, le quiero decir que inmediatamente, poco tiempo después de lo que es la actuación contra el señor Rosell, pues las últimas actuaciones que hizo fue después ir al Supremo, donde actualmente sigue trabajando, ¿no? Y
Y eso es así, eso es un dato puramente O sea, usted no tuvo objetivo. nada que ver con el tema de Sandro Rosell, por tanto, ¿no? Pues no, yo entiendo que mi nombre sea un nombre que como percha encaje muy bien y tal, pero lamentablemente para el señor Rosell, ojalá y yo, digamos, hubiera participado, porque no tendría ahora ningún inconveniente en explicarle todo lo. Yo lo que sí participé es en esa época, el 2012, 2013 y 2014, que tiene la misma metodología que la que luego le aplicaron a él. Es decir, posiblemente serán los mismos personajes que trataron de utilizar, digamos, su implicación en aquella época, los que luego activaron la dinámica para generar su. Es decir, son los mismos personajes. Cuando usted decía antes, se me presenta, ¿a quién se refiere? ¿Quién le presenta el señor Rosell como una persona muy problemática? Pues se nos presenta, digamos, cuando empieza digamos, cuando Rajoy gana por mayoría absoluta, automáticamente todo lo que es Convergencia, especialmente digamos, el clan Puyol, determina que hay que forzar el tema para que o hay independencia o llegamos a algún tipo de acuerdo y tal. Entonces se establecen las primeras reuniones que se llaman, digamos, del gabinete de crisis, y como consecuencia de esas reuniones se nos dan una serie de pautas a seguir, y uno de los objetivos, uno de los OP, como he dicho antes, objetivo prioritario, era el señor Rosell. Es decir, no se me lo dan a mí exclusivamente. Pero en esas reuniones, ¿quién está? ¿Quién marca la pauta? Normalmente están altos responsables del CNI y altos responsables del Ministerio del Interior. Y luego los operativos. Altos responsables, pues concretamente, digamos, la número 2, número 3 y, digamos, del CNI. No puedo decir los nombres porque incurriría en un delito de revelación de Número 2, número 3, perfecto. ¿Y del gobierno? 2 coroneles y tal, y por parte del Ministerio del Interior, en muchas ocasiones estaba el ministro y en otras estaba el secretario de Estado y luego altos responsables dentro de la policía como de la Guardia Civil. Que yo sepa, el número 2 del CNI con Rosan Roldán era Paz Esteban, ¿no? Bueno, en aquella época, efectivamente. O sea, Paz Esteban estaba ahí. Pero Paz Esteban en ese momento no era la número 2. Paz Esteban entonces era la jefa de gabinete. Y no estaba en estas reuniones. En ese momento, quien era la número 2, creo recordar que era Beatriz Méndez de Vigo, que era la hermana del que fuera ministro. del que era ministro del PP. Vale. Quiero recordar, en aquella época, estaba en las reuniones. Momento, en alguna de las reuniones. ¿Y del ministerio estaba básicamente? Luego, fundamentalmente, estaba el ministro en ocasiones, cuando Jorge Fernández Díaz. no tenía que ir a misa, y fundamentalmente era el secretario de Estado, que era el operativo, por así decirlo, porque en toda estructura ministerial existe un ministro que es la figura emblemática, política, pero quien realiza todo el día a día es el secretario de Estado, que es el que mueve los resortes del ministerio que se precia. Que en este caso era Francisco Martínez. Francisco Martínez, en las primeras reuniones era no recuerdo ahora, fíjese si fue un hombre gris, que no recuerdo ni el nombre. Era un señor que era fiscal, creo recordar, pero que era un hombre muy del Opus y tal. Yo creo que rezarían a medias el señor Jorge y él. Y poco tiempo después, el jefe de gabinete del ministro, que era Paco Martínez, se convierte en secretario. Efectivamente. ¿Se ha visto alguna vez usted con el señor Rosell? Pues en una ocasión nos vimos a través de los abogados y tal. Tuvo el hombre la delicadeza de anunciarme que se iba a querellar contra mí, bueno, por lo menos me advirtió de ello, porque lo entendía, pero que yo no era su enemigo, ¿no? El día que vino a radio hace poco le pregunté a Sandro Rosell si estaría dispuesto a hacer un cara a cara y inmediatamente, sin pensárselo, me dijo que sí. Sandro Rosell, bon dia i moltes gràcies. Bon dia. Bon dia. ¿Por qué han aceptado este cara a cara? Porque hasta hace muy poco ustedes estaban enfrentados en los tribunales porque efectivamente se había querellado
Sandro, contra Villarejo. ¿Por qué? Sí, y quizá volveré a querellarme contra el señor Villarejo, ¿eh? No lo quiere decir que tire la toalla, pero yo sí tenía muchas ganas de hacer un cara a cara con él, porque además me gusta mirar a las personas a la cara, porque, por un lado, yo al señor Villarejo, claro, le tengo paquete, ¿no? Como se dice actualmente, como ciudadano, para entendernos, yo le tengo paquete porque, en el fondo, creo, después hay que demostrarlo, porque yo también lo he sufrido en mis carnes. Si se demuestra que hicieron cosas mal hechas dentro del Estado, pues como ciudadano le tengo paquete. Pero como Sandro, el señor Villarejo me ha ayudado muchísimo a demostrar las cosas que quiere demostrar, gracias pues a las grabaciones y a su agenda, ¿no? Con esto a nosotros nos ha ayudado muchísimo a entender muchas cosas que no entendíamos. Por lo tanto, hay como un doble sentimiento. Tengo la sensació, Sandro, que has preparat aquest cara a cara amb els teus advocats, no? Doncs no. No? Tu sol? Ho faig en castellà o en català? Com vulguis. Bueno, en castellà, No, perquè si entendràs, porque sí, si sí. no, no se entenderá. Sí, sí. Villarejo. Ahora has preparado cara a cara... Lo hablo en la intimidad. En la intimidad. catalán, Sí, como no sé quién me decía recuerda. Sí. ¿Lo has preparado? Solo. Solo. Bueno, la verdad es que llamé a mi abogado ayer para decirle que lo haría. Y entonces me mandó las declaraciones que hizo el señor Villarejo en la querella que le interpusimos, para que yo estuviera informado de las respuestas que él dio delante del juez. Joan Basolí sap que estàs avui aquí? No. Tampoc, Joan Basolí tampoc. Vale. Sandro, em deies que portes preguntes preparades per José Manuel Villarejo. Sí. Per tant, tu mateix, Sandro, Sí. comences el cara a cara. Sí, sí, sí. Puc fer de Jordi Basté una Pots fer estona? de Jordi Basté, perfecte. Gracias. No, yo la primera pregunta que me gustaría hacerle es si usted se considera un demócrata. Por supuesto, entiendo si considerarse demócrata es ser tolerante con los demás. Y prueba de ello es que yo, que ingreso en el 1972, en plena época franquista, tuve los primeros expedientes de expulsión por ser sindicalista, por enfrentarme digamos, al sistema, al régimen, y por negarme a cubrir una serie de normas y de órdenes que recibía que no me parecían justas. Bakunin y Proudhon, que fueron los grandes genios del anarquismo, decían que solamente el sistema se cambia desde dentro. Y es lo que yo intenté, creyendo que además, por encima de todo, uno se debe a la libertad, a la independencia y... Bueno, por eso venía la pregunta, ¿no? Es un poco decir, si usted se considera demócrata, si es verdad de todo lo que le acusan, que vuelvo a insistir, todas estas cosas hay que ponerlas aparte hasta que se demuestre exactamente que es así. ¿Por qué, si es verdad, por qué usted ha participado de todas estas acciones que en el fondo lo que hacen es alterar la democracia? Yo no coincido con ese criterio de alterar la democracia, ¿no? Es decir, por encima de todo existe un concepto que es el bien superior. Y el bien superior es el Estado y la unidad, en este caso la unidad de España. Y hay un dicho, yo he repetido más de una vez, y aunque le moleste, que es con la madre y con la patria, con razón o sin ella. Es decir, hay razones de fuerza mayor. Todo por la patria, ¿no? Bueno, eso es de la Guardia Civil, yo no soy de la Guardia Civil. Pero, claro. Yo no soy de la Guardia Civil. Lo que quiero decir con ello es que si entendiera que usted había sido un hombre independentista y enemigo, digamos, de la unidad nacional, yo habría ido con toda mi energía contra usted. Sí. Y no por ello, y dice, no, pero cometiendo o no cometiendo ilegalidades, yo no sé lo que se entiende por cometer o no cometer ilegalidades. Yo entiendo que se trata de conseguir o no conseguir información vinculante y que sirva luego para, digamos, aplicar las leyes. Sí, pero el todo por la patria, sea ilegal o legal, es exactamente esto, que es hacer ilegalidades de manera clarísima, como es crear casos a personas como a mí, como al presidente Mas, como al señor Trías, como a Trapero, como a tantísima gente, y hacerles investigaciones prospectivas para inventarse un caso para sacarlos de escena. Para mí esto es muy bestia. O sea, la pregunta sería si la unidad de España está por encima de la democracia. Perdón, insisto.
si no hay unidad de España no hay democracia. Es decir, la democracia y la Constitución se sustenta en pilares fundamentales. Uno de ellos, cuando aquí en Cataluña no se vea bien, es la monarquía. Y otro de ellos, por supuesto, es la separación de poderes. Y otro de ellos, es decir, son el que España sea un país demócrata y garantista implica que no se puede permitir todo si con ello se va a destruir la unidad de España. Insisto, no es una contradicción ser demócrata y al mismo tiempo defender la unidad de España. Y respecto a todos y cada uno de los datos que me ha apuntado antes, en ninguno de ellos intervine. Es decir, no intervine en el tema del señor Trapero, no intervine en el tema de Trías, y además hay una evidencia muy clara, y es que hubo una serie de informaciones que luego salieron. Creo que hay una conversación de tal Ferreras diciendo que yo le dije, oye, ya te dije que eso era mentira. Sí, pero como me lo había dicho mi amigo, yo tuve que sacarlo y tal. Es decir, yo me he limitado en muchas ocasiones a corregir de que se estaban equivocando. Es decir, que la línea no era esa. La línea es profundizar en los orígenes, porque el que quiere comer aparte porque quiere comer más. Es decir, el que quiere independizarse, digamos, del resto de España es porque pretende una serie de privilegios como si estuviéramos en el medievo. Y hoy en día... todo esto es muy discutible, sí, pero vamos, yo quiero decirle con eso que me ha puesto la dicotomía de o democracia o unidad de España. Yo creo que no son no solamente incompatibles, sino necesarias y complementarias. Una pregunta, señor Villarejo. A fecha de hoy, con todo lo que ha pasado, todo lo que le está pasando, ¿usted se considera más verdugo o víctima? Bueno, eso, en definitiva, verdugo no he sido en mi vida. He trabajado mucho en los grupos antiterroristas y he participado en tiroteos y tal, y no me considero por ello, en enfrentamientos que he tenido con terroristas, el que yo haya sido verdugo de ellos, ¿no? Si al final, a resultas de esas intervenciones, ha resultado alguien muerto. Bueno, no me refería a los muertos. Pero yo le aclaro. Sí. Víctima, pues mire, le digo lo que he dicho más de una vez. Napoleón III decía: quien sirve al Estado sirve a un amo ingrato. Sin duda, obviamente, me han utilizado como chivo expiatorio de todos los males que aquejan a este país, pero, digamos, iba en el sueldo. Yo sabía que lo que estaba haciendo en un momento determinado me iban a utilizar para salvarse ellos, porque en el fondo yo he sido, como he dicho muchísimas veces, solamente un sherpa, alguien que llevaba, digamos, la mochila de los demás para que subieran, ¿no? Pero el peso lo llevaba yo y el que subía iba a descanso. Cuando empiezan las primeras aludes, se apartan y solamente me arrastra a mí, ¿no? Esto que ha comentado al inicio de la entrevista con Jordi, de que a la señora Lamela le prometieron una promoción, como así fue, por mantenernos 2 años en la cárcel, y yo creo también por poner en la cárcel a otras personas como el gobierno, como los Jordis, etcétera. Y como un servidor. ¿Quién cree usted que se lo ordenó a la señora Lamela? Solamente eso se lo puede ordenar alguien que tiene la capacidad de decidir luego los puestos y tal. Es decir, desde el presidente de gobierno de entonces, la vicepresidenta, que era la señora superpoderosa Soraya Sáenz de Santa María, y obviamente por delegación el que era entonces el director del CNI, donde después de toda una serie de ilegalidades flagrantes que se han demostrado, pues ahí está ahora asesorando a Iberdrola, ¿no? Y cada mes o cada 2 meses yendo a Abu Dhabi, probablemente para darle las cuentas a su señor, ¿no? Está bien. El otro día usted dijo una cosa en una entrevista que hizo con un youtuber que pasó muy desapercibida, pero para mí no, y es que la persona que empezó a ponernos querellas dentro del club, un socio del club que se llamaba Jordi Casas, que era un farmacéutico de un pueblo del interior de Cataluña, usted comentó que este señor era un colaborador del CNI. ¿Me puede desarrollar un poquito más esto? Porque este hombre... Sí, lo dijo usted, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, y entonces me gustaría saber un poquito más sobre el tema, porque este hombre, aparte de hacernos mucho daño al club, porque el club sufrió muchísimo
hasta económicamente por lo que hizo este señor, claro, yo pensaba, ¿cómo un socio del Barça puede ir contra el presidente, el vicepresidente, el propio club? Y no lo entendía, pero el otro día usted me despertó y entonces me gustaría saber si sabe más cosas. Bueno, yo debo decir que me debe de ir la marcha porque cada vez que vengo a hablar con ustedes me caen varias querellas, ¿no? Pero bueno, no tengo ningún inconveniente. Espero que alguna vez luego asuman el gasto de mis abogados. Bromas aparte. Efectivamente, yo he tenido hasta el último momento muy buenas relaciones, tanto con el CNI, que afortunadamente todavía tengo personas que me han ayudado. Fíjese hasta qué punto que en el primer juicio que he tenido me aportaron unos correos internos que hasta que no salí de prisión demostraban además mis vínculos y mi actuación por la cual fui detenido. En el caso este en concreto, además, tenía muy buenas relaciones yo con el coronel jefe de la UCO, con el coronel Corbí, con Manolo. Estando ya jubilado, antes, en el 2016, estuvimos hablando no solamente de su caso, sino también del señor Zaplana, que no me puedo extender porque además el otro día fui a declarar y me han prorrogado esa. Pero en ambos casos eran situaciones que era utilizar una entidad tan importante como la Guardia Civil, como puede ser la policía, con fines políticos o con fines espurios al margen del tema. Y además dije, oye, ¿y este tipo de dónde lo habéis sacado? Y tal. Y yo, no, este es una persona El farmacéutico. El farmacéutico es un hombre muy, muy vinculado al cuartel del pueblo donde él está de farmacéutico y fueron los responsables de ese cuartel los que le pusieron en el contacto con el CNI a la vista de que era una persona que podrían utilizarlo, digamos, probablemente pues como submarino dentro del club, vale. Porque no olvidemos, y me permite terminar, sí. No olvidemos que el club de fútbol, el Barcelona, en los últimos tiempos se ha considerado como un motor del independentismo por cuanto el movimiento de masas que ha generado el uso digamos, de banderas independentistas y tal en los estadios y tal. Entonces, el tener gente implicada es como tener gente implicada o penetrada en la vanguardia, porque entonces era digamos, el medio que era la opinión, era lo más representativo. Entonces, todo lo que sean generadores de opinión, siempre se busca la forma de penetrar en ellos. Y este sujeto, además de socio y tal, era un elemento que tenían dentro del... Vale, no, porque casualmente se repite la historia porque este señor... Se querellara contra mí, probablemente por lo que acabo de decir, pero... Bueno, se creyó contra el Barcelona por una cuestión Neymar, que a los 7 años el fiscal la cerró en 5 minutos porque era otra causa que evidentemente no había nada detrás. Pero lo curioso, y me hizo pensar estos días, cuando vi lo que pasó con el presidente Pedro Sánchez en el tema de manos limpias, porque resulta ser que este señor, el Jordi Casas, el farmacéutico, cuando fue a poner la querella a la Audiencia Nacional de Madrid, pasó primero por manos limpias y se reunió con la gente de manos limpias. Entonces, yo no entendía cómo una persona que teóricamente se las daba de independentista como era él, pasara por manos limpias antes de ir a ponernos la querella. Y mi pregunta es, como usted ha dicho que usted, en un audio que he oído, usted controla o domina o sabe todo lo que pasa en manos limpias, saber si usted sabía de esto, y la pregunta es, ¿quién pagó toda esta fiesta? Porque este señor se fue a Madrid, estuvo en un hotel de primera categoría, los abogados que tenían no eran baratos, a pesar de que uno de los dos trabajaba en la Junta del Barcelona en aquel momento, que el presidente era el señor Laporta. Pero ¿quién pagó toda esta fiesta? ¿No? ¿Y por qué este señor pasó por manos limpias? Y se repite la historia ahora con el caso de Pedro Sánchez. Como usted sabe, creo que mucho más, que si nos puede contar, primero ya nos ha confirmado que este señor era colaborador del CNI, el farmacéutico, pero ¿por qué también pasa por manos limpias? ¿También había conexión, manos limpias, CNI y este señor? Bueno, yo creo que vamos, respecto a contestar sobre el audio famoso de que yo controlaba y tal, ya creo que a primera hora de hoy he contestado también a una misma pregunta que me habían hecho aquí en este programa de radio, que
es una forma eufemística de hablar, el hecho de que yo haber conseguido que... O sea, Manos Limpias en realidad es una entidad etérea que en teoría es de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, y así fue como empezó, y que el señor presidente de Manos Limpias representaba un sindicato que en realidad no hay tal sindicato detrás, ¿no? Pero estaba estructurado de tal suerte de que había muchos abogados que para salir a la luz se apuntaban a trabajar gratuitamente para Manos Limpias. Entonces, un par de esos abogados, yo conseguí contactar con ellos y ellos trabajaban y me daban input en algunas ocasiones lo que hacían Manos Limpias. Fundamentalmente, a partir de que decidieron ir a cazar una pieza mayor como era la Infanta, ¿no? Es decir, Manos Limpias podría haber seguido con su estrategia de presentar querella, pero la retiro a cambio de, etcétera, etcétera, si no hubiera asumido, digamos, la recomendación que recibió, donde tanto él como el señor de Ausban, el señor Pineda, decidieron, pues eso, apostar a mayor, y entonces por eso el CNI decidió ir a por ello. En cuanto a que ahora mismo Manos Limpias lo hayan vuelto a utilizar para el tema de la esposa de tal, ya lo he dicho y lo repito, la bronca, o sea, Manos Limpias es una entidad que se presta a cualquier cosa por tarde, un minuto de gloria y por, de alguna manera, presentar lo que la propia Fiscalía, vuelvo a repetir, tendría que haber presentado, porque objetivamente, al margen de bulos y de historia, hay datos objetivos, y es la actuación lobista de la esposa del actual presidente de gobierno. Eso, espero que con eso no decida el señor Sánchez meterme de nuevo en prisión. Pero esto que decía Sandro, esta pregunta que le preguntaba Sandro Rosell, de ¿quién podía pagar todo esto? Sin duda, el CNI fundamental, o sea, el Ministerio del Interior tiene fondos reservados, pero son muy limitados. O sea, porque yo cada vez que he tenido que pagar a algún colaborador, 2.000 euros, 3.000 euros, pero sin embargo, el CNI tiene fondos reservados y fondos reservados de los reservados. Es decir, tiene un segundo apartado de fondos ocultos que nadie conoce, que desde años lo han intentado, empezaron aglutinando gastos de todas las indemnizaciones que tenían que dar a cada uno de los agentes cuando iban al extranjero, ese dinero se lo quedaban. Entonces, o sea, llegaron... usted no descarta que el CNI Sin le duda. pagara de fondos reservados al farmacéutico para iniciar todo y los abogados, etcétera. Tremendo. Pero por una razón elemental, porque eso, como es secreto, no deja rastro. Es decir, tendrá usted que ir y no se lo dirán, oiga, ¿cómo han pagado? Y seguro que le pagaron en efectivo, pagaron cash, se llevaron las facturas las destruyeron, porque efectivamente una operación de calado, como en el caso ahora de Pedro Sánchez y su esposa, cuando en el 2014, insisto, el CNI tenía esa información sobre los vínculos que tenía con la señora de Pedro Sánchez, con saunas y tal, en fin, con una serie de, digamos, de empresas de cierta catadura moral, por así decirlo, pues lo mismo pasa es decir, cuando interesa, digamos, resolver una cuestión de alto nivel, se sacan fondos reservados de fondos reservados. Efectivamente, fondos que están ahí. Hay una serie de sociedades... Yo sigo sin pensar, ¿por qué? Eso ¿Por qué ocurre con Sandro Rosell? No, pues es que el ¿Por qué presidente con de él? Barcelona... Vuelvo a ¿sí? repetir. No, pero aparte de... Yo creo que en el señor Rosell... Quizás porque siempre ganábamos y porque ganábamos mucho dinero, entonces. Bueno, yo creo que el problema de Sandro Rosell es que confluyeron toda una serie de intereses, no solamente de buscar un chivo expiatorio, dada su popularidad y dado que con ello se le daba un aviso al Club de Fútbol Barcelona y una serie de cosas, pero también, y lo he dicho, y espero que nos sirva para que el señor Laporta otra vez se querelle, porque el señor Laporta nunca le perdonó a su amigo del alma, que creo que lo era y tal, el hecho de que dejó de ser presidente para ser él, ¿no? Entonces, todo eso confluye en una serie de intereses donde al final
no se sabe dónde empieza y dónde acaba, pero sí quién paga la fiesta. Y la fiesta indiscutiblemente la paga quien tiene capacidad económica para eso. A colación de esto que dice, usted dijo que los colaboradores del señor Laporta habían ayudado a dar información falsa sobre mí para poner más leña en el fuego, etcétera, etcétera. Y dijo que le pondría a usted una querella, porque usted sabe que yo con el señor Laporta tengo un amor y un desamor. Y entonces yo le pregunté, nos vimos y le pregunté si era verdad que él había ayudado al CNI a incrementar mi caso, por decirlo de alguna manera. Y dijo que le pondría a usted una querella. ¿Se la puso? Me puso un acto de conciliación en donde luego dice que yo rectifiqué y en modo alguno rectifiqué, me ratifiqué en todo lo que dije y después este señor pues la retiró la querella. Entonces, pero vamos, espero que no le anime con esto a esto. Entre otras cosas, porque tengo la capacidad económica muy mermada y porque además ya tengo 40 causas abiertas. Entonces, me gustaría dedicar mi tiempo para lo que realmente me preocupa, que es demostrar la inocencia en todas estas causas que me abrieron, ¿no? Después, otra cosa que hemos sabido es que hubo una nota informativa hecha por usted en octubre del 2012. Perdón, voy a tomar un caramelito. Sí, tome. En octubre del 2012, dirigida y escrita para el presidente Rajoy, donde hablaba del Barça, de mí y de la señora Susana Monge. ¿Eso significa que esta nota fue el presidente Rajoy que la encargó? ¿O fue una cosa unilateral de usted hacia él? Vamos a ver, las notas de inteligencia se elaboran por los departamentos de inteligencia, tanto del Ministerio del Interior como del Servicio Secreto. Esas notas... Perdón. Esas notas siempre terminan por un proceso que es de análisis, de valoración, de entendimiento y de comprobación de datos y tal. Cuando son de cierto nivel, obviamente termina en el presidente del gobierno o en su gabinete, digamos, de análisis. Entonces, a mí no me dice el señor Rajoy, oye, hazme esta nota de inteligencia, lo que yo sí sé por los vínculos que tenía, tanto con el Servicio Secreto como con el Ministerio del Interior, es que terminaban donde terminaban, que era en presidencia de gobierno. Algunas las valoraban, otras no, y otras las utilizaron en su día para... Bueno, a cuenta de esto, esta nota informativa sí le hicieron caso, pero usted hizo otra nota informativa diciendo que yo no tenía nada que ver. En 2014, y esa no le hicieron caso. Claro, a esa no le interesó. Solo hacen caso a las que hacen daño. Efectivamente. Claro. Oiga, señor Rosell, fíjese que a mí me dicen que soy un mentiroso, pero sin embargo todo lo que digo lo utilizan luego para acusarme formalmente. O sea, aquí hubo una nota que fue que efectivamente lo culpabilizaba a Sandro Rosell y luego la otra que lo desculpabilizaba no llegó nunca a la mesa del presidente. Claro, ¿le consta que el presidente estaba informado a través del ministro del Interior? Sin duda. No solamente a través del ministro del Interior, sino a través del la propia vicepresidenta de gobierno, y que como era una persona muy desconfiada, y además ya lo he dicho en la causa Thyssen, yo tenía el teléfono personal de él y en algunas ocasiones, recibí mensajes que yo contesté. Y además tenía una serie de enlaces que él me mandaba para que yo, le transmitiera directamente las cosas que ya recibía por parte de la vicepresidenta y del ministro, pero como no se fiaba, quería tener mi opinión directa y personal. Por tanto, esa nota que dice el señor Rosell hace un momento del año 2012 acabó en manos del presidente del gobierno a través del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en octubre de ese año. ¿Usted sabía qué notas llegaban a su mesa y cuáles no? Bueno, yo sabía las notas que llegaban en base a la respuesta que había. Es decir, me decían, sigue indagando sobre esto que nos interesa. Dice el presidente que por aquí va bien, que por tal igual. Intenta, por ejemplo, seducir a Javier de la Rosa, que tiene mucha información y tal. Págale, que ya pagaremos nosotros. ¿A quién le dijo Mariano Rajoy a usted, concretamente al presidente, que siga por aquí, siga por aquí? Insisto, a mí directamente el señor Rajoy no me lo decía, porque mis escasas comunicaciones que hice en su teléfono personal, que por cierto el juez instructor dijo que era normal que un comisario tuviera
el teléfono privado del presidente del gobierno, pero bueno, es decir, era el propio secretario de Estado, el propio ministro o el propio responsable del CNI lo que decían, oye, dice el presidente que esto está bien, pero que no interesa ahora mismo esta línea, cógete esta otra. ¿Cospedal, por ejemplo, hacía intermediario entre ustedes? Con Cospedal me vi en muchas ocasiones, porque ella era, digamos, la número 2 del Partido Popular, y era la persona que muchas veces me transmitía directamente lo que opinaba el señor Rajoy, que él, como siempre, le gustaba estar in between, ¿no? O sea, para evitar que se le comprometiera nunca, ¿no? Pero indiscutiblemente, así lo entendí, era un elemento de transmisión más, es decir, ella no tomaba decisiones. ¿Y Alicia Sánchez Camacho? Alicia Sánchez Camacho era una persona con la que me vi una vez y como responsable del partido que gobernaba entonces y que estaba aquí en Cataluña, pues me aclaraba algunos datos que yo ya previamente había recibido, quién era o no era de confianza, quién era o no era interesante. ¿De Sandro le habló a Alicia Sánchez Camacho? Creo que sí, creo que me dijo que era una persona a tener en cuenta o algo así, pero con poca, digamos, con más coherencia que creía que sí. Una pregunta. En el momento que toda esta información, notas informativas llegan en la cúpula del gobierno, ¿se sobreentiende o se entiende o pasa que se coordinan todos los ministerios para ir en contra de una persona de forma prospectiva, como fue mi caso y de muchos otros que no solo te ponen casos falsos, sino que encima te ponen, por ejemplo, la hacienda pública detrás? En mi caso personal, yo tengo más de 74 actuaciones de Hacienda desde que salí presidente del Barça, antes 0. 74 actuaciones de Hacienda, diferentes inspecciones, comprobaciones, etcétera, pero hasta 74. Entonces, es una maquinaria que se pone toda a trabajar para destrozar a las personas. Lamentablemente así es. Lamentablemente así es. Y lo digo fíjese, yo estando en prisión, al poco tiempo de estar en prisión, llegaron 2 inspectores de Hacienda a comunicarme que me abrían una inspección. Y entonces les dije, me están preocupando, espero no terminar en la cárcel, ¿no? Con eso que me están ustedes diciendo, ¿no? Y continúa. O sea, yo tengo una inspección ya permanente, que nunca la tuve antes. Es decir, el problema, insisto... O sea, Hacienda también participó en esta llamada Operación Cataluña. Pero insisto, el grave problema... Pero tiene pruebas de eso, ¿no? Bueno, las pruebas son muy elementales, y es que hay una serie de artilugios aparentemente jurídicos, como es el SEPLAC, que es el servicio de inteligencia de blanqueo de capitales, una cosa que suena como tal, que son una serie de sujetos que en teoría depende del Ministerio de Industria, vinculados a Hacienda, que de pronto dicen, vamos a ver qué tiene el señor Jordi Basté en el banco tal. Y van al banco y dicen que estamos haciendo una investigación por si hay blanqueo. A partir de ese momento está usted destruido. Claro. O sea, a su cuenta al poco tiempo se la cerrarán, le habrán una inspección, y al final lo alucinante es que hay varias sentencias judiciales que dicen que toda información que venga del SEPLAC no se puede utilizar. Pero lo utilizan. Es decir, la inteligencia, y claro, y ese tipo de entidades opacas, por no decir oscuras, como es las actuaciones determinadas del CNI, las actuaciones determinadas del Ministerio del Interior, las actuaciones determinadas del SEPLAC, pero de Hacienda, no tiene consecuencia. Claro, nunca. pero que el SEPLAC... Nadie nunca... Luego, cuando se ha cometido una ilegalidad, como en el caso del señor Rosell... Se repone. No se repone. Nadie... pero el SEPLAC del Ministerio de Economía hizo investigaciones prospectivas contra objetivos de la Operación Cataluña. Entonces, claro, obviamente. Pero eso es gravísimo. Pero gravísimo, bueno, claro. ¿no? Claro, hombre, sí. El SEPLAC propició la caída de la banca privada de Andorra. Sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Por ejemplo, claro, y eso implica al ministro Luis de Guindos, que recordemos, la Operación Cataluña, número 2 ahora del Banco Central Europeo. Mire, en el 2015, y está en mi sumario, y está en mi escritos que yo presenté en el primer juicio, en el 2015 yo ya denuncié al CEPLAC porque la información que yo estaba dando, que me daba a mí la señora Larsen, de las cuentas, Corina de Larsen, emérito y tal, yo las estaba aportando al gobierno, y el SEPLAC estaba preparando sus informes
para que el señor de Guindos luego se fuera al extranjero o blindado, y tal, etcétera. Y el problema, insisto, es que se utilizan las instituciones como si fueran, digamos, entidades propias y personales, ¿no? Como la señora Soraya Sáenz Santa María, con el caso famoso del pequeño Nicolás, utilizó nada menos que una institución tan fundamental como el CNI, como si fuera una agencia de detectives, porque le había molestado que un chico de 18 años dijera que era amigo de ella y que pedía dinero en su nombre. Ese es el problema, la impunidad con la que se utilizan las instituciones del Estado y no pasa nada cuando se les pilla con el canasto de la chufa. Y eso es así. Oye, una pregunta, y eso es así. Señor Villarejo, una pregunta. El dinero que usted le dio a Javier de la Rosa o a Victoria Álvarez, en el caso de Javier de la Rosa, para denunciar a la familia Pujol, todo este dinero, ¿de dónde salía? ¿De los fondos reservados? O sea, ¿es dinero público? Sí, bueno, en teoría, gran parte del dinero de Javier de la Rosa era de los fondos, pero me pidieron que yo lo anticipara, Sí. y como en otras ocasiones, y así lo hice, y nunca me lo devolvieron. En el caso de la señora Álvarez, como cualquier colaborador o informador, hay un apartado de fondos reservados para pagar a esos colaboradores. O sea que sí se pagó de dinero público. Sin duda. Sin duda, así fue. Vale. Otra pregunta que me vuelve un poco loco en todo este tema es, al final, el CNI es el que monta todos estos tinglados, pero al final es el que le denuncia a usted. El que le denuncia a usted es el CNI, Sí, ¿no? pero- Que es muy curioso. Pero si me permite... ¿Le dejan colgado? Si me permite, el CNI es una institución muy importante, fundamental para cualquier país democrático. Es decir, el hecho de que de una manera u otra actúe. El problema es cuando se utiliza para cuestiones bastardas. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque eso deja mal a los que se juegan la vida Claro. en el extranjero, como algunos han fallecido. Lo mismo que que juega mala imagen a esos fiscales que empequeñecen o empobrecen su conducta, que es de garante de la legalidad, cuando mantienen una acusación contra usted cuando sabían que no era así. ¿Qué pasa? Que el CNI decide acabar conmigo porque yo simplemente digo que la corona, que es una institución fundamental, se protege corrigiendo sus errores, no encubriéndolos. Entonces, como yo digo, oiga, los Pujol y una serie de personas se están metiendo bajo el paraguas del rey emérito y entonces están provocando una situación que va a provocar una deriva independentista, como así ocurrió. Entonces, lejos de decir, oye, este tío tiene razón, dijeron, este tío hay que silenciarlo, ¿cómo se le ocurre escribir ese tipo de cosas, de tal? Y entonces decidieron acabar conmigo, y lo decidió el CNI, y lo lamentable es que en los juicios se ha demostrado que todo fue un montaje, y aún así yo sigo, condenado, afortunadamente todavía no es firme. Además me han condenado por revelación de secretos en un país de chismosos donde todo el mundo revela secretos. Fíjese, hasta el fiscal general del Estado ha reconocido que ha revelado secretos y no pasa nada, ¿no? Pero y otra cosa, volviendo al tema del presidente Pedro Sánchez, esta investigación que se hizo, la pregunta es, una, si duró mucho, segundo, quién la hizo y tercero, quién la pagó. ¿Quién pagó? También salieron de los fondos reservados la investigación de el que Está hablando futuramente... del 2014, de lo Sí, sí. del 2014. Yo tengo que decir, aunque suene mal, que para mí el señor Pedro Sánchez sigue siendo mi ídolo. O sea, para mí es un hombre genial. Que Sí, pero saca, ¿se paga de los que fondos saca reservados? Sí, que saca... permítame que termine. Saca a los conejos de la chistera, como este último, y para mí me parece... sigue el principio máximo del KGB, que es pueblo de borregos, gobierno de lobos, ¿no? Vaya. ¿Y eso quién lo pagó todo esto? Lo que decías Entonces, antes, lo del 2014... ¿Quién paga esto? Eso tiene, siempre se paga con fondos reservados. Madre mía. Pero vuelvo a repetir, el tema del 2014, lo único que fue, mi humilde intervención, fue, verificar si era cierto que había una serie de informaciones que estaba en algunos medios de comunicación, donde se apuntaba que la familia política del señor Pedro Sánchez pues tenía una serie de negocios, digamos, cuestionables. Y puesto que era una persona emergente en el mundo político, pues igual podría ser problemático el que este señor pudiera luego dar... Fíjese cómo exageraron, es un señor muy normal, que hace cosas muy normales.
Otra cosa es que es muy curioso porque según interesa usted dice verdades o según interesa usted dice mentiras, ¿no? Así es, así Entonces, es. o siempre verdades o siempre mentiras. Esto también es curioso y tenemos que analizarlo. Pero otra pregunta es que para todo esto que ha sucedido con la Operación Cataluña, y no solo con la Operación Cataluña, sino con muchos otros casos, siempre ha sido necesaria la ayuda de la prensa, la ayuda de los medios de comunicación, ¿no? Y en sus anotaciones he visto muchas veces que usted hablaba con el señor José María Olmo, que me parece, está en el Confidencial. La pregunta es, ¿usted le dictaba las noticias o él contrastaba o cómo funciona esto? Porque a veces el señor Olmo no fue precisamente un amigo mío, ni conocido. Es decir, yo conozco al señor Olmo a raíz de que protesto porque él ha sacado una información falsa sobre el pequeño Nicolás, donde me vinculan a mí en una relación, en una reunión que yo nunca tuve. Y a raíz de ahí, tengo varias reuniones con él. El problema de la prensa actual es que efectivamente, mientras tengamos sin resolver el tema de la publicidad institucional, habrá un gran problema. Porque quien decide a quién se le da o no se le da el maná de la publicidad, podrá o no podrá establecer la línea editorial de la persona de quien lo maneja. Y la mayoría de los periodistas de a pie son gente honorable, que además son fundamentales, que yo que he estado en plena transición de la dictadura a la democracia, fue un pilar fundamental ese periodismo de investigación que sacó a la luz muchas cosas. En el momento en que eso se coarta o se tapa o se tal, pues se encorseta, mal vamos, ¿no? Una cosa, señor Villarejo, y porque me parece que Jordi ya estamos terminando. No hay, yo creo que entre usted y yo no hay nada que coincidamos. No hay nada que nos une, excepto una cosa, que los dos hemos estado en la cárcel. Y entonces solo me gustaría saber qué tal su experiencia en la cárcel y si han intentado hacerle algo en la cárcel. Ya lo he contado en alguna ocasión. En mayo del 2018 intentaron eliminarme y casi lo consiguen. Yo creo que calcularon mal la dosis, pensando que ya era muy mayor y que de esa manera, menos mal, si hubiera estado el PSOE no hubieran fallado, pero como estaba el PP, que son muy acomplejadillos, pues no pusieron la dosis adecuada. El día a día de la cárcel era destruirme como fuera, a base de torturas psicológicas, física, como estaba, ya soy ya muy mayor, pues algún pequeño empujón que otro, pero sobre todo imagínense lo que es durante 2 meses y medio que duró, digamos, la pandemia y tal, donde no podíamos salir de la prisión, de la cárcel, de la celda, 5 metros cuadrados, me metieron un asesino esquizofrénico y yo a las 2 de la mañana abría los ojos y me lo encontraba a 2 centímetros de mi cara, ¿no? Y yo siempre le preguntaba, ¿te has tomado las pastillas, coño? Y tal, ¿no? Es decir, esa sensación y luego el continuamente llegar a mi celda, tirármelo todo al suelo o desnudarme y ponerme en cuclilla a ver si tenía en el esfínter alguna cosa oculta. Sí. Es decir, una cosa de degradarme y humillarme, y lo único que hicieron fue potenciar mi actitud de defensa, y por eso voy a ir hasta el final, y ellos lo saben. Igual que Sandro. Hay otro elemento común de los dos, que van a ir hasta el final, perquè Sandro lo tiene muy claro també. Claríssim. Perquè creus que les revelacions que avui han conegut, gràcies a aquesta conversa, serviran per reobrir la querella contra els responsables de la policia patriòtica? Jo ho intentaré. La veritat és que si amb aquestes proves, les que han sortit últimament, les que ara estan passant a altres persones, com per exemple el president del govern espanyol, tot això no serveix per demostrar que efectivament s'ha de fer neteja, i amb això estic d'acord amb el que deia el senyor Villarejo, de tots els funcionaris, la majoria són honestos, la majoria treballen, fan la seva feina. Però hi ha una petita part, que és la part corrupta de l'Estat, que fa molt mal, i si no la netegem, en aquest país no es podrà viure. És que fa vergonya que estiguem en un país en el qual ens haguem de defendre d'acusacions falses, que ens destrossin les famílies, que ens destrossin la vida i que no passi res. O sigui, ha de passar. I espero que ara passi i que es netegi tot això, perquè si no, no som ni democràcia, ni país, ni societat, ni res. I espero que ara, que sí, que la tornaré a posar, amb moltes més proves, hi hagi algun jutge que s'ho miri bé, que ho accepti a tràmit, que hi hagi un fiscal que s'ho miri bé, que faci l'acusació,
i que hi hagi, al final, una instrucció i un judici i que surtin els responsables, perquè si no és que no ho arreglarem mai i no ens mereixem això. Escolta, para acabar, que me gustaría hablar de un tema que aquí sí que podemos hablar todos, que es el caso de Enríquez Negreira. Usted dijo en este programa que el Madrid fue el primer club que habló con los árbitros, Florentino se querelló con usted, pero del caso Negreira, ¿usted sabe algo? No. No. Pero al juez que instruye el caso Negreira, Joaquín Aguirre, usted sí que lo conocía. De hecho, en las agendas constan reuniones de personas de su entorno con el juez para el caso del mayor Trapero por un tema que evidentemente un falso del caso de tráfico de drogas. ¿No han tenido ningún contacto usted con el juez Aguirre? No, no le conozco personalmente. Hubo gente, digamos, que tuvo de mi entorno, como dice, bueno, gente y tal. Pero en el caso del señor Trapero, bueno, él también me coloca como una persona que yo decidí sobre su futuro. Hay un dato absolutamente objetivo, que probablemente será objeto de otra querella. Y es que este señor mantenía unos vínculos extrañísimos con un tal Gutiérrez Carbajo, que era un traficante de drogas, que iba de confidente y de tal, y en donde, fíjese, el confidente resulta que es el que vende a toda su banda, pero él que era el jefe se salva. Entonces, ese tema tiene una difícil explicación desde el punto de vista, y lo único que hice en su día fue hacer unas anotaciones, porque además hubo una actuación muy extraña de miembros de la Guardia Civil que terminaron detenidos y tal, por un contenedor en el puerto que la DEA había organizado una entrega controlada de esa droga, luego se perdió en el camino. Es decir, es un tema de mucha trascendencia que a mí se me ha olvidado, pero que cuando recibí esa información me limité a ponerlo por escrito. Es decir, alguien tan importante como es el señor Trapero debería de explicar por qué razón mantiene un vínculo tan estrecho y tan correcto con ese confidente. Yo señor Villarejo, al señor Trapero lo conozco muy poco, pero pondría la mano en el fuego por y él. yo la otra que me la pongo yo. Bueno, y me parece estupendo. Yo no pongo duda de él. Yo solamente digo lo que aparece en mis diarios, por una razón fundamental, porque yo me limito a transmitir información que recibo y luego esa información se documenta, se valora, se verifica y se comprueba a posteriori, porque muchísimas de las informaciones que recibo no se sustentan con datos ciertos y por lo tanto se terminan eliminando. Usted, por cierto, usted en sus diarios escribió: el juez Aguirre está con ganas de imputar en el caso Trapero. Bueno, pues a lo mejor sería un input que yo recibo en base a alguien que mantiene una reunión con él y tal. Pero insisto, yo jamás... Pero eso sí que significa que tenía alguna relación con él, aunque sea a través de terceras personas. Perdone, hay una persona que mantiene una reunión con él y el hombre dice: denme datos realmente de estas cosas y yo iré adelante y tal. Eso quiere decir que no tenía miedo, digamos, a las presiones que podría recibir, dada la importancia, el poder o la capacidad que tenía el señor Trapero. Insisto, que yo no tengo duda de su honorabilidad o no. Pero la duda que tengo es que si es normal que un comisario envíe a gente a hablar con jueces para saber a quién van a imputar. Todavía más si hablamos del jefe de los Mossos de Escuadra. Yo no envié a nadie a hablar con jueces. Yo recibo, como responsable de inteligencia, recibo input de los que están trabajando en Cataluña, que periódicamente mantienen reuniones, digamos, con el staff del Ministerio del Interior, y que el único idiota que las anotaba en sus diarios personales era yo. Parece que era el único que hacía todo en España. ¿Por qué no encuentran en los diarios personales de los demás dirigentes, de algún fiscal o de algún juez? Sería muy divertido, ¿no? Claro, pero era un policía, Antonio Jiménez Raso, quien hablaba con el juez de Trapero. Según... Pero este señor estaba en segunda actividad. Yo no sé si él era... Yo creo que él no era. Por una razón fundamental, porque este señor ya no estaba en esa época en la policía en activo. Estaba en segunda actividad. Colaboraba, creo recordar, sobre todo con asuntos internos, porque esta es otra cosa muy interesante, que hace asuntos internos elaborando notas de inteligencia sobre la Operación Cataluña, cuando su función es otra, como la de... ¿Y hablaba con el juez Aguirre y le hablaba, se las contaba a usted las conversaciones por amor al arte? Vuelvo a repetirle, está dando usted por hecho que era el señor Jiménez el que hablaba con el juez Aguirre, y yo digo que no. Si yo he anotado, no sé
quién me dio esa información, pero seguro que fue alguien que habló con este señor, que le transmitió las inquietudes y que la respuesta que dio este juez de que si había pruebas iba a ir adelante, yo luego las anoto en mi diario. Lo que ocurre es que al final mis diarios se interpretan como la Biblia, ¿no? Cada uno interpreta lo que yo he anotado y dice, ha querido decir esto. De ahí los famosos villarejólogos, ¿no? Los expertos en Villarejo, que muchas veces me dicen cosas que yo ni siquiera sé, ¿no? Comisario, le agradezco que nos haya acompañado hoy aquí. Me tienen a su ¿Le gusta el disposición. fútbol? ¿Le gusta el fútbol a usted o no? La verdad es que no demasiado. No. Y es un error, porque si me hubiera gustado el fútbol hubiera hecho grandes negocios, ¿no? ¿Ah, sí? Sin duda. Visto el mundo del fútbol, me parece... ¿Ha ido usted alguna vez al Palco del Bernabéu o no? Sí. Me han Invitado por Florentino Pérez. Bueno, me ha invitado gente del entorno. Del entorno. Florentino. Y la verdad, he visto lo del palco y me parece una cosa orgasmática. ¿Ah, sí? O sea, sí, ver cómo se manejan todos los intereses, cómo hay unas chicas que te traen copitas de champán, cómo se hacen corrillos y rincones. Bueno, ahí es donde se decide el futuro de gran parte de tal. Otra querella para el señor Florentino. Bueno, ya lo siento, pero... No, pero no he dicho nada, no he dicho nada. Bueno, es que... No he dicho nada. Yo insisto, yo no me voy a callar jamás. Creo fervientemente en el Estado de Derecho y creo que al final, tarde o temprano, la justicia saldrá a la luz. Si no es aquí, será en Europa, será donde haga falta. Pero tarde o temprano empezarán de verdad a levantar las alfombras y a que la verdad se conozca. ¿Sí? Que Dios le oiga. Sí, esperemos. Efectivamente. Comisario, muchas gràcies. Gràcies a ustedes. Sandro Rossell, moltes gràcies de debò. Moltes gràcies a tothom. Ara tornem.